Hoy nos metemos de lleno en uno de los fallos más graves y, diría yo, catastróficos en controles de laboratorio de la historia reciente de la industria farmacéutica. Un caso que demuestra cómo una omisión técnica, que podría parecer pequeña, puede desencadenar una auténtica catástrofe. Fijaos en esta cifra, 28 millones de euros. Esta fue la factura directa que una empresa tuvo que pagar por este error. Pero creedme, esta cifra ni siquiera empieza a contar la historia completa de este desastre. Pero claro, más allá del dinero está el coste humano, que es lo verdaderamente grave. Hablamos de 65.000 pacientes que fueron expuestos a un riesgo, inaceptable. Es un número que, de verdad, pone los pelos de punta. Y para que entendamos la magnitud de ese riesgo, mirad esto. 1.600 veces. La impureza tóxica que estas personas recibieron superaba en 1.600 veces el límite de seguridad que marcan las guías internacionales. Es una exposición masiva y además continuada en el tiempo. Entonces la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un fallo técnico aparentemente pequeño en un laboratorio acabe convirtiéndose en una catástrofe de salud pública y financiera de esta magnitud? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a hacer una especie de investigación forense para entender qué falló paso a paso y, lo más importante de todo, cómo se podría haber evitado. Vale, pues vamos al origen de todo. Nuestra historia empieza en Apichem, un fabricante de APIs en el Reino Unido. Y la raíz del problema, el origen de todo este desastre, está en su método analítico. Concretamente, en un fallo que pasó totalmente desapercibido durante años. Una coelución no detectada. Ahora explicamos qué es esto y por qué es tan grave. Claro, para entender bien este fallo tenemos que volver a lo más básico, al principio que es casi sagrado en la validación de métodos analíticos y que está definido en la guía ICH-Q2. Hablamos por supuesto de la especificidad. Dicho de forma sencilla, un método tiene que ser capaz de medir exactamente lo que queremos medir y distinguirlo de todo lo demás. Si no lo hace, si no es específico, pues mira, todos los demás datos que saquemos, la precisión, la exactitud, la linealidad, no valen absolutamente para nada, son basura. Ok, vamos al detalle técnico. En el proceso de Apichem aparecían dos impurezas clave. Por un lado, la impureza X, un derivado N-nitroso que es altamente genotóxico, muy peligroso. Y por otro, la impureza Y, que se parece mucho estructuralmente, pero es benigna. El problema, y aquí está el meollo de todo el asunto, lo vemos en la última fila. Fijaos bien en los tiempos de retención en el HPLC. Para la X, 8,5 minutos. Para la Y, 8,3. La diferencia es mínima, solo 0,2 minutos. Y esa pequeña diferencia, el método era incapaz de resolverla. Y aquí es donde vemos el desastre técnico en toda su crudeza. La normativa, la guía, te exige una resolución cromatográfica, lo que llamamos RS, de al menos 2.0. Eso te asegura que los picos están totalmente separados, como veis en la imagen de la izquierda. ¿Qué tenía el método de Apichem? Pues una resolución de 0,5, una miseria. Eso provoca lo que veis a la derecha, un solapamiento brutal. En la práctica, los picos de la impureza X y la Y se fundían en una sola señal. Y lo peor de todo es que el laboratorio cogía el área total de ese pico fusionado y lo reportaba entero como si fuera únicamente la peligrosa impureza X. Un error garrafal. Claro, la consecuencia de esto fue inmediata y muy visible. Una tasa altísima de resultados fuera de especificación, los famosos OS. Un 35%, es decir, más de un tercio de todos los lotes que fabricaban tenían que ser rechazados. ¿Por qué? Pues porque la suma de X más Y, que ellos medían como si fuera solo X, superaba el límite del 0,5%. La producción era un caos, pero en lugar de pensar, oye, a lo mejor el método está mal, asumieron que el problema era del proceso de fabricación. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más oscuro. Un problema técnico que llevaba tiempo ahí latente estaba a punto de explotar y convertirse en una crisis de salud pública. Y todo por una decisión terrible, tomada por la dirección. Mirad, esto es literal. Es la propuesta que lo cambió todo. Agosto de 2017. La Dirección de Control de Calidad dice: la alta tasa de OS es insostenible. Y su solución no es arreglar el método, no. Su propuesta es relajar la especificación de la impureza X de 0,5% a 1,5%. Triplicarla, y lo justifican diciendo que se basan en la guía ICH-M7. Como vamos a ver ahora, su interpretación de esa guía fue un desastre absoluto. Es que el error de cálculo es de los que no te crees. A ver, la guía ICH-M7 habla del umbral de preocupación toxicológica, el TTC, y establece un límite de 1,5 microgramos al día.
Esto es una cantidad, una dosis diaria, no un porcentaje. Para un medicamento cuya dosis es de 200 miligramos, si haces el cálculo bien, el límite de la impureza debería ser de 7,5 partes por millón, o lo que es lo mismo, un 0,00075%. ¿Qué hizo Apichem? Confundieron las unidades y aprobaron un límite del 1,5%. Un 1,5%, eso son 15.000 partes por millón. Su nuevo límite era 2.000 veces más alto que el límite de seguridad real. Una auténtica locura. Estamos viendo un caso real con detalles técnicos que tienen implicaciones muy directas para cualquiera que trabaje en este sector. Si este tipo de análisis, esta disección de lo que salió mal, resulta útil para el día a día, pues animamos a que os suscribáis para no perderos los próximos casos que analicemos. Bueno, pues con ese nuevo límite del 1,5% ya aprobado, ¿qué pasó? Pues que la tasa de rechazos de lotes, mágicamente, bajó del 35% a solo un 8%. Problema de producción solucionado, ¿no? Pues no. Lo que realmente pasó es que abrieron las compuertas para que lotes llenos de una impureza peligrosa llegaran a los pacientes. Y las consecuencias, claro, fueron devastadoras. Este gráfico lo deja clarísimo. La barrita de la izquierda, la pequeña, es el límite seguro de ingesta diaria, 1,5 microgramos. La barra de la derecha, la gigante, es lo que un paciente estaba tomando cada día. Los lotes que se liberaron con la nueva especificación llegaban a tener un 1,2% de la impureza X real, y eso traducido a dosis son 2.400 microgramos al día. Lo que decíamos al principio, 1.600 veces por encima del umbral de seguridad. Brutal. Y claro, no tardó en verse el resultado. Las agencias reguladoras empezaron a recibir una oleada de informes de eventos adversos muy graves, en unos 340 pacientes. Hablamos de toxicidad en el hígado, con daño celular demostrado, toxicidad renal aguda y una supresión de la médula ósea mucho más fuerte de lo que se esperaba con este fármaco. Estas fueron las luces rojas que hicieron saltar todas las alarmas y que activaron la investigación. Pero la historia se pone aún peor, porque la exposición a una impureza genotóxica, sobre todo a largo plazo, tiene una consecuencia terrible: el riesgo de cáncer. Las proyecciones estadísticas, que se basan en la dosis que recibieron y en el número de pacientes, estimaron que se produciría un exceso de 1.040 casos de cáncer a lo largo de la vida de esos 65.000 pacientes. Es una bomba de relojería sanitaria en toda regla. Ante esta avalancha de informes y la gravedad de la situación, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, tuvo que intervenir. Se acabaron las excusas y las justificaciones de la empresa. La EMA aplicó un protocolo científico riguroso, el que se tenía que haber aplicado desde el principio. Era el momento de que la ciencia hablara y sacara la verdad a la luz. Lo primero que hizo la EMA fue encargar a un laboratorio de referencia que volviera a analizar las muestras de 85 lotes que Apichem ya había liberado. Pero claro, esta vez usando un método que sí era específico. Los resultados fueron demoledores. Como podéis ver en este ejemplo, lotes que Apichem había dado por buenos en realidad tenían niveles de la impureza X por las nubes, muy por encima del límite original del 0,5%. El resultado final: 78 de esos 85 lotes, es decir, el 92%, nunca jamás deberían haber salido de la fábrica. ¿Y cuál fue la clave para destapar todo esto? Pues la tecnología. El método de Apichem usaba un HPLC con un detector UV. Esta técnica solo se para por tiempo y, como ya hemos visto, es ciega si dos cosas salen a la vez. La EMA, en cambio, utilizó cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, lo que se conoce como LC-MS-MS. Esta técnica no solo se para por tiempo, sino que además pesa a cada molécula. Es como tener el DNI de cada compuesto. Con esto es imposible confundirlos, aunque salgan pegados en el cromatograma. Y una vez que se supo la verdad, llegó la ruina financiera. Aquellos 28 millones de euros de los que hablábamos al principio se desglosan en cifras que marean. 8,2 millones solo para retirar el producto del mercado, 9 millones en compensaciones para los pacientes, casi 6 millones en multas y abogados, más de 3 millones en arreglar el desastre en el laboratorio. Cuando piensas que una inversión de unos pocos miles de euros en una validación de método bien hecha habría evitado todo esto, es increíble. Bueno, de un desastre así hay que sacar lecciones, y son lecciones de oro. La primera y más importante, la especificidad no es algo que se pueda negociar, es la base de todo. Segundo, las impurezas genotóxicas se controlan en partes por millón, en ppm, nunca en porcentajes. Tercero, para asegurar que somos específicos con impurezas complejas, la tecnología LC-MS-MS hoy en día ya no es una opción, es una obligación. Y cuarta lección, una tasa de OOS alta no es un problema de producción que hay que tapar. Es una alarma que te está diciendo que algo va muy, muy mal. Y para terminar, queremos dejar una pregunta en el aire. En nuestros laboratorios, cuando validamos un método,
¿Estamos simplemente asumiendo que es específico porque vemos el pico principal separado de otros, o de verdad lo hemos demostrado? ¿Lo hemos retado, enfrentándolo a todas las impurezas y productos de degradación que conocemos? Porque la diferencia entre asumir y demostrar, como hemos visto hoy, puede ser de 28 millones de euros y, lo que es mucho peor, de miles de vidas puestas en riesgo.